Contexto de Espacio 4, con Gerardo Hernández. Gerardo, un gusto saludarte, muy buenos días. Igualmente, Juan Marcelo, mucho gusto estar con ustedes, con el auditorio. Hemos visto en estos últimos días un par de ejemplos de casos de cómo funciona el sistema judicial de justicia de Estados Unidos. Detienen por una parte el día 5 de febrero al exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, y escasamente el día de ayer termina el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, cuya sentencia se dará el día 25 de junio, muy seguramente la cadena perpetua. En el caso del Chapo hemos visto cómo este personaje trastocó el orden en el país junto con otras bandas criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes y cómo recibió, como otras cabezas también de otras organizaciones, el apoyo, la protección sistemática del Estado mexicano, tanto de gobiernos de Acción Nacional como del PRI. Hemos visto, insisto, cómo la justicia norteamericana tiene sus tiempos, tiene sus procedimientos, pero finalmente logra sus propósitos. En el caso de Chapo Guzmán, equivale al Pablo Escobar Gaviria colombiano de hace varias décadas. Aquí en México lo que se ha aplicado es una política de exterminio. Las cabezas del narcotráfico han sido, muchas de ellas, abatidas en enfrentamientos con fuerzas federales o bien entre conflictos entre organizaciones. El caso de Chapo Guzmán pues es emblemático por lo que representó, por lo que representa para México y también para el gobierno de Estados Unidos. En otros casos, insisto, delincuentes, cabezas de organizaciones fueron abatidos por fuerzas federales, fuerzas locales o por luchas entre ellos. Lo importante en el caso de Chapo Guzmán son los testimonios de testigos protegidos de exmiembros de esa organización del Cártel de Juárez. Esto tiene relevancia en el caso que se lleva también en Estados Unidos contra Juan Manuel Muñoz Luévano, detenido en España a petición de Estados Unidos y que será extraditado seguramente este año a ese país. En el caso de esta persona, de Muñoz Luévano, hemos visto cómo también testigos protegidos de la Organización de los Zetas han señalado al exgobernador Humberto Moreira e incluso al propio gobernador Rubén Moreira de haber recibido dinero de esa organización. Son señalamientos que hacen, insisto, testigos protegidos, quienes aseguran haber estado presente en esas operaciones. Hay que esperar a que Muñoz Luévano sea extraditado a Estados Unidos y ver cómo evoluciona el juicio contra este presunto operador de los Zetas en Europa, que tuvo en otro momento, si no, por lo menos exposición pública con el exgobernador Humberto Moreira. En el caso de Jorge Torres López, donde también interviene el gobierno de Estados Unidos, puesto que fue declarado prófugo desde 2014, vemos cómo la captura se logra no en Coahuila, donde radicaba permanentemente el exgobernador interino, sino en Jalisco. Esto puede reflejar falta de confianza en las autoridades locales, de tal forma que se detiene en Jalisco, con intervención de una fuerza especial del gobierno federal, ya bajo la figura de la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, pero con intervención, cuando menos testimonial, de autoridades de Estados Unidos. Está en vías de extradición, por supuesto que será extraditado Jorge Torres López, como ya lo fue previamente el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, detenido en Florencia, Italia, bajo un nombre falso, con documentos también apócrifos, y finalmente fue alcanzado por la justicia norteamericana y extraditado en ese país, en Estados Unidos, esperando un juicio. Se le acusa a Yarrington, quien fue aspirante presidencial del PRI en el año 2006, de lavado de dinero, delincuencia organizada, de peculado y de otros delitos. Incluso ha sido señalado como presunto partícipe en el asesinato del excandidato del PRI al gobierno de Tamaulipas,
Rodolfo Torre Cantú. El siguiente gobernador que también está en proceso de extradición es Eugenio Hernández, también de Tamaulipas, por lavado de dinero, peculado y otros presuntos delitos. El siguiente es coahuilense Jorge Torres López. Sin embargo, hemos visto cómo, de acuerdo a notas periodísticas, también el gobernador Humberto Moreira ha tramitado un amparo contra la extradición a ese país. De tal manera que, insisto, se están desdoblando estas investigaciones, estos procesos, y apunta la autoridad norteamericana hacia el gobierno, por lo menos de Humberto Moreira, después de las declaraciones que hicieron ante fiscales de España y de Estados Unidos, Javier Villarreal Hernández y el empresario mediático Rolando González Treviño. Esto ha vuelto a colocar en la escena nacional el caso de la deuda de Coahuila, que sigue sin resolverse, una deuda que ya ronda los 40,000 millones de pesos, y vemos cómo es justamente el sistema de justicia norteamericano el que da seguimiento a delitos que en México ni siquiera fueron investigados. Humberto Moreira fue absuelto tanto por la PGR en tiempos de Peña Nieto como por la Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila durante el gobierno de su hermano Rubén Moreira, de los delitos que se le imputaban de desvío de recursos públicos. El hecho es que existen declaraciones ya formales, concretas, contra el gobernador, según Javier Villarreal Hernández, de haberse apropiado de alrededor de 3,000 millones de pesos, 130 millones de euros, según declaró a fiscales de España. Y esto, insisto, hace renacer la esperanza de los coahuilenses, que esperamos que se haga justicia, así sea de manera tardía, en el caso de la deuda pública. Sin embargo, hay otros temas, repito, que siguen todavía bajo investigación por parte de las autoridades norteamericanas. En el caso de Jorge Torres López, fue una figura que los Moreira utilizaron desde un principio, sin una base económica, ni política, ni social. Requería el tándem Humberto y Rubén Moreira, figuras que encajaran en sectores a los cuales ellos no tenían acceso en ese momento. Jorge Torres López fue el puente entre los Moreira con el sector empresarial de Saltillo. Les abrió las puertas incluso de su casa con comidas a las que asistían legiones de invitados, justamente para la proyección política tanto de Humberto como de Rubén Moreira. Sin embargo, el verdadero jefe político de Torres López fue Rubén Moreira. Rubén Moreira ejerció el poder de facto durante la administración de su hermano Humberto y también lo utilizó efectivamente durante su administración. De manera que esto, insisto, vuelve a colocar el tema de la deuda de Coahuila, de las empresas fantasma y de otras irregularidades graves cometidas durante el par de gobiernos anteriores en la escena política nacional. Es también destacable que haya sido ya bajo el gobierno de López Obrador que se aprende al exgobernador Jorge Torres López. Después, insisto, de que la DEA lo fichó como uno de los prófugos más buscados por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos. Estuvo 4 años, poco más de 4 años, en esa condición de prófugo, hasta que es detenido en este gobierno. Los únicos figuras políticas relevantes que han sido involucradas en escándalos de corrupción en México, que quedan libres, son justamente Humberto y Rubén Moreira, puesto que Javier Duarte de Veracruz está preso, lo mismo que Roberto Borges de Quintana Roo, y prófugo también César Duarte. De manera que las figuras relevantes que han estado involucradas en este tipo de situaciones, e incluso fueron incluidas, como es el caso de Humberto Moreira, por la revista Forbes, entre los 10 mexicanos más corruptos, es el único de los gobernadores señalados en esa publicación que permanece libre. Habrá que estar pues atentos a cómo evolucionan estas investigaciones, a qué acciones toma el gobierno de Estados Unidos después de las declaraciones que han rendido en ese país, tanto Javier Villarreal como Rolando González Treviño.
Es también destacable que de los 30 o 40 millones de dólares que se han confiscado, tanto a Rolando González Treviño como a Javier Villarreal Hernández, en ningún caso el gobierno de Coahuila, durante la administración de Rubén Moreira, reclamó estos recursos. Fue notificado de que existían esos procedimientos para que el gobierno hiciera las reclamaciones correspondientes. Sin embargo, no las hizo y así se le impidió a Coahuila recuperar cuando menos una mínima parte de los recursos supuestamente desviados. ¿Por qué no se reclamó estos caudales? Porque haberlo hecho implicaba reconocer que hubo desvíos del erario de Coahuila hacia cuentas personales de este grupo en el poder para lavar dinero, para comprar propiedades en Estados Unidos, para hacer transferencias bancarias a paraísos fiscales. De manera que, una vez más, la justicia no se produce en México, no se genera en Coahuila, sino que viene de Estados Unidos. Hay un dato importante de transparencia internacional en el sentido de que en México, a escala nacional, únicamente reciben sanción condenatoria el 2.9% de los delitos que son denunciados. Esto habla de la gran impunidad que prevalece en el país, en la República, y no se diga en Coahuila. Una de las causas por las cuales los estados fracasan es justamente la falta de aplicación de la ley, la falta de Estado de Derecho, y Coahuila, durante el gobierno de Humberto y de Rubén Moreira, destacó vergonzosamente en este ámbito. Y este tema que traes a la mesa, Gerardo, también lo aborda la columna Verdades y Rumores del Siglo de Torreón, y cuentan que la lectura que se está dando en la capirucha del ESMOG y la Madre Patria sobre la detención con fines de extradición del exgobernador interino Jorge Torres López es que los fiscales del tío Trump quieren comenzar a apretar el cerco al profe Humberto Moreira para poder abrirle una causa penal también en el poderoso vecino del norte y posteriormente solicitar su aprehensión. Y es que además de estar a la espera de que las autoridades federales del preciso López Obrador concreten el envío de don Jorge a Estados Unidos, las autoridades norteamericanas siguen a la espera de dos acontecimientos de suma importancia para el caso Coahuila: la sentencia del extesorero Javier Villarreal, quien firmó un acuerdo de culpabilidad que se encuentra todavía bajo reserva, y la extradición desde España de Juan Manuel Muñoz Luébano. Ambos asuntos, dicen los enterados, abonarían a terminar de armar un rompecabezas que lleva años construyéndose y que podría poner a don Humberto contra las cuerdas en cuestión de meses. Habrá que ver, es lo que dice Verdades y Rumores. Y esto vendría a reforzar lo que precisamente es la portada de Espacio 4 de su más reciente número del efecto dominó, Gerardo. Sí, efectivamente. Empezó todo con la entrega voluntaria de Javier Villarreal Hernández en El Paso, Texas. Se declara en Estados Unidos, lo trasladan posteriormente a San Antonio. De esa detención y declaraciones de Javier Villarreal se desprende la detención posterior en Estados Unidos de Rolando González Treviño. Ambos ya han aportado información invaluable con toda seguridad que lleva a Humberto Moreira, es decir, ni Jorge Torres López, ni Javier Villarreal Hernández, y tampoco Rolando González Treviño actuaban por sí solos. Tenían un jefe, tenían un cómplice en el caso de Rolando González Treviño, y los jefes eran Humberto y Rubén Moreira. Si se ha pensado que el tema de Humberto por lo menos ya caducó en Estados Unidos, no es así. Recordemos que en el caso de Tomás Yarrington, él termina su gobierno hace 14 años. Y hace apenas el año pasado fue extraditado a Estados Unidos, detenido, insisto, en Florencia, España, en Florencia, Italia. De manera que como fue detenido previamente en España Humberto Moreira. De manera que la justicia norteamericana tiene sus ritmos, sus tiempos, sus plazos, arman cada caso muy meticulosamente para que no fracasen durante el proceso, como ocurre en México, donde el Ministerio Público deliberadamente arma malas investigaciones para que los delincuentes salgan pronto en libertad. Claro. Muy bien, Gerardo, ¿algún punto de contacto? Sí, con mucho gusto, gerardo.espacio4@gmail.com. Gracias, Gerardo Hernández.